Bienvenidos a Historias Contadas. Es un lugar donde cada historia tiene su propia voz y donde no todo lo que parece recuerdo lo es. Cada semana abrimos una nueva puerta. Hoy empieza la primera. Tú decides si quieres cruzarla o no. Capítulo 1. Hay lugares donde el miedo no necesitaba aparecer, porque ya estaban allí mucho antes que nosotros. En mi infancia no tenía forma, ni definida ni no definida. No tenía rostro, no tenía una sola voz. Tenía nombre y era en plural. Las carpantas. Las madres lo decían casi en susurro. Las carpantas. Nosotros nos estremecíamos. Éramos niños y niñas. Cuando estábamos jugando en la calle, empezaba a oscurecer. Gritaban las madres: ¡vamos! ¡Venga, niños! A cenar y a dormir, que ya mismo están las carpantas por la calle. ¡Corred! Que os vaya a meter debajo de las mantas y se lo lleve con ellos. Cuando comíamos y cenábamos, todavía se nos ponían los pelos de punta. Las carpantas. ¿Qué sería eso? Venga, dormiros ya, que vienen las carpantas. No sabían si aquello era un cuento inventado para que cerráramos los ojos o si realmente caminaban por las calles cuando el pueblo se quedaba en silencio. En el invierno eran más fáciles de imaginar. El gabán largo, oscuro, de esos pesados, con botones grandes, el cuello subido hasta la nariz, la mano derecha sujetando la tela como si escondiera en la boca. Solo se le veían los ojos. Bueno, nosotros no, lo imaginábamos. Unos decían que tenían los ojos rojos, otros decían que lo tenían brillantes, otros decían que lo tenía como el diablo. ¿Cómo tenían los ojos el diablo? Pero en verano era distinto, porque taparse, no podían tanto, porque en verano hacía un calor. Entonces bastaba una sábana vieja, un pañuelo grande oscuro, de esos que dormían en el cajón de nuestras madres, una tela improvisada que cubría la cabeza y dejaba sola la sombra y los ojos. El resto ya se encargaba la noche de hacerlo. Se hablaban de ellas en las calles, esas empinadas, las que tienen cuesta. ¿Por qué? Si ahí teníamos la calle Carrera, que podía andar para arriba y para abajo, pero no. Buscaba en calles con casas estrechas, largas, que pudieran recorrerla desde la puerta hasta el final del corral.
Dicen que muchas caminaban por la calle Medio Manto. ¿Por qué la llamaban Medio Manto? Y ese nombre podría ser que fuera de las Carpantas, al ponerse el medio manto por la cabeza para que no la descubrieran. Dejémoslos así. Pero esas eran las que tenían el eco, esas que devuelven los pasos más lentos, esas que tenían esos adoquines tan brillantes, esas piedras aún incrustadas en el pavimento, donde una puerta entreabierta, ese chirriar, lo suficiente como para que una madre desde la cocina dijera: ¡ya están aquí! ¡Oh! Pies, ¿para qué os quiero? Corríamos, pero lo que más recuerdo no eran las calles, eran las noches de invierno, esas ventoleras, el golpe seco del aire contra las persianas, el chirrido de las ventanas, el brinco metálico de la madera mal ajustada, el miedo de ese ruido, ese miedo, ese era distinto. No eran los pasos claros, no eran esa respiración, pero parecía haber un ritmo ligero y marcado, como si alguien caminara despacio, muy despacio por la calle, sin querer que lo oyeran del todo. Cuando estábamos en la cama, todo era imaginable, ¿o no? ¿O cierto? Nos tapábamos la cabeza literalmente, la manta hasta los ojos. El corazón nos golpeaba tan fuerte en el pecho que parecía que iba a adelantarnos. Y aún así lo escuchábamos. Al día siguiente, en la calle, lo comentábamos todos, pero en susurro. Oye, ¿tú también lo oíste? Y todos lo habían oído, todos. Pero las madres y los padres le quitaban importancia. Decían que era el viento, que eran las persianas, que las noches exageraban las cosas, que en el silencio de la noche era mucho más terrorífico, porque de día no podían asustarnos. De día había escuela, había calle, había luz, había juego, había el jugar al toro, el esconder, había jugar a la comba. Y el miedo no cambia bien con la luz. ¿Por qué? Porque con la luz no combina ese miedo. Con el tiempo entendí algo. Las Carpantas no eran solo una amenaza inventada. No era un monstruo que venía a llevarse los niños, no. Nunca se llevaron a nadie. Nunca hubo desapariciones. Solo aviso.
porque las carpantas no eran el miedo, eran el aviso de que algo se estaba moviendo. No siempre eran las mismas, no siempre vestían igual, pero siempre había una figura, siempre una tela cubriendo el rostro, siempre una presencia que se dejaba sentir. Antes de que algo cambiara. Y lo que nadie no explicó nunca de pequeño es que no todo lo que se cubrían la cabeza lo hacían por juego. Algunos lo hacían porque los habían elegido. ¿Los habían elegido? Cuando eso ocurre, uno deja de pertenecer del todo a sí mismo. Se convierte en portador. Portador de algo que no necesita cuerpo. De algo que solo necesita entrada. Y la entrada más fácil es el miedo. Por eso las madres nos mandaban a dormir. No porque vinieran a llegarnos, sino porque sabían que el miedo abre puertas. Y los niños son puertas fáciles de abrir. Con los años dejamos de creer, nos reímos de las historias, lo convertimos en anécdota de verano, pero hay noches en las que el viento cambia. No suena más fuerte, suena distinto y uno vuelve a sentir esa tela ajustándose a la altura de la boca, dejando solo esos ojos brillantes. Las carpantas no eran el monstruo, eran la primera señal, el primer nombre, el primer aviso de que algo más antiguo había empezado a moverse. Y cuando el aviso aparece, es porque el verdadero sonido todavía no ha llegado. Porque en algunos lugares, cuando el viento deja de moverse, algo más empieza a respirar.